Hola jóvenes, bienvenidos a este tema, el último tema de la unidad número 3, variables aleatorias y sus distribuciones, y no por eso menos importante, sino todo lo contrario. Vamos a desarrollar el tema de la distribución normal. Siempre en nuestro contenido resulta que la distribución normal, también conocida como curva de Gauss, es una función matemática fundamental en la estadística. Representa cómo los valores de una variable se distribuyen de manera simétrica alrededor de la media. Su forma de campana indica que los valores cercanos a la media son más comunes, mientras que los extremos son más raros de ocurrir. Es crucial en la inferencia y en diversas aplicaciones científicas, ya que la distribución normal es aplicable en muchos campos, tanto de la ingeniería como en la naturaleza. Se consideran los datos con una distribución normal. El objetivo de la clase es comprender los conceptos fundamentales y la importancia de la distribución normal en la estadística y adquirir habilidades prácticas identificando sus características para la solución de problemas contextualizados. La distribución normal, también es conocida como campana de Gauss, es una función que describe cómo los valores de una variable se distribuyen de manera simétrica. Es fundamental en la estadística para representar datos naturales y fenómenos aleatorios. La distribución normal es crucial en la inferencia estadística porque permite hacer estimaciones y pruebas de hipótesis sobre poblaciones basadas en muestras. Su forma de campana indica que los valores cercanos a la media son más comunes, como la altura o el peso de una población, entre otras variables. Los objetivos es comprender los fundamentos teóricos de la distribución normal, incluyendo sus propiedades y aplicaciones. Aplicar técnicas estadísticas para analizar los datos utilizando la distribución normal que permita realizar inferencias. La distribución normal es sumamente importante ya que es aplicable a variables continuas, pero además es de suma importancia porque independientemente si es una distribución o una variable discreta, también es aplicable la distribución normal. Todo esto va a depender de las características que tiene la variable y del tamaño de la muestra o la población incluso de cuál fue seleccionada. Además de la forma de campana que se requiere, la distribución normal tiene otras características. Precisamente la simetría, que es una distribución, una curva perfectamente simétrica con respecto a la media. Si hay simetría en una distribución de probabilidades porque está centrada en los valores de la mediana y la moda como valores de tendencia central, lo que significa que la mitad de los valores se encuentra a la izquierda de la media y la otra mitad a la izquierda. Es asintótica, es decir, que las colas de la distribución se acercan al eje horizontal pero nunca lo tocan, extendiéndose indefinidamente. Desviación estándar. La dispersión de los datos alrededor de la media está definida por la desviación estándar. Puede ser que tenga una, dos o hasta tres desviaciones estándar del valor de la media y en ese particular así se encuentra el porcentaje de los datos alrededor del valor de la media. Como definición de la distribución normal tenemos que una variable x que tiene la distribución en forma de campana se denomina variable aleatoria normal, que depende de los parámetros mu y sigma. Recordemos que mu y sigma son los parámetros poblacionales que representan la media y la desviación estándar respectivamente. La función de densidad de la variable aleatoria x con media mu y varianza sigma cuadrado es, y la tenemos definida ahí. Recordemos, les decía que es una distribución de probabilidad
de variable continua, por tanto es una función de densidad de probabilidad, aunque es aplicable a variables discretas. Por tanto, la función de densidad de probabilidad requiere de los parámetros mu y sigma. En este caso, para la fórmula, los valores de pi y Euler son constantes, los que ya conocemos. Como definición, área bajo la curva normal. El área bajo la curva normal se refiere al cálculo de la probabilidad de la variable aleatoria x, pero que esté limitada por ciertos valores de la variable x1, x2. Entonces, nosotros vamos aplicando la definición de la función de densidad, sería la probabilidad de x se encuentra entre x1 y x2 como una integral de la función de densidad con respecto a x. Y esto sería un ejemplo de lo que nosotros tendríamos que aplicar a partir de la definición de la función de densidad. ¿Cuál sería el área bajo la curva a través de la integral definida de esta manera? Sin embargo, hay condiciones que facilitan el cálculo. Para ello, yo les pedí la clase anterior de que tuvieran a mano la tabla de la distribución normal que se encuentra en los apéndices de la bibliografía asignada. La distribución normal estándar, ¿a qué nos referimos? De que si fuera el caso en el que se necesita calcular la probabilidad o el área bajo la curva que está limitada por variables cuyas medias y varianzas son distintas, entonces podemos transformar las observaciones de cualquier variable x en un nuevo conjunto llamado variable aleatoria normal estándar. Esta variable aleatoria normal estándar se considera que tiene una media igual a 0 y una varianza igual a 1. Es decir, que es una distribución centrada a partir de mu igual a 0. Y sería básicamente este resultado. ¿Qué es lo que pasa? Aquí tenemos dos distribuciones normales cuya media y desviaciones estándar son distintas. Sin embargo, lo que aplicamos es esta estandarización, la cual nos va a permitir utilizar una misma distribución de probabilidad, y ahí es donde entra en juego la tabla de la distribución normal. Para poder aplicar esa tabla de la distribución normal, nosotros necesitamos manejar estas propiedades. Z como variable aleatoria estándar, normal estándar, y este Z minúscula que sería un valor específico de la variable. De tal manera que si yo quiero calcular esta probabilidad, voy a buscar directamente su valor en la tabla. Cuando esto es para mayor que Z, lo hacemos por complemento. Siempre vamos buscando este NZ en la tabla de la distribución normal. Y si la distribución, la probabilidad está limitada por dos valores, entonces sencillamente lo que hacemos es sustituir esos valores y los ubicamos en la distribución normal. Esto es válido tanto para valores que no incluyen el valor de Z y como que sí lo incluyen, es decir, que aquí puede ser menor o igual, mayor o igual, etcétera, etcétera. Veamos un ejemplo. Dada una distribución normal estándar, ya nos dice que es estándar, por tanto, no hay que hacer la estandarización. Ya el valor de Z ya está como una distribución normal estándar, ya está centrada en 0 y tiene una varianza 1. Calcule el área bajo la curva que se localiza, inciso A la derecha de Z igual 1.84. E inciso B, entre los valores menos 1.97 y 0.86. Entonces empezamos con el inciso A. Nos pide calcular la probabilidad de que Z sea mayor que 1.84. Por ser mayor, entonces la propiedad número 2 nos dice que hay que calcularlo por complemento. Gráficamente, lo que nos piden es el área bajo la curva que se encuentra a la derecha de ese 1.84. Veamos la curva que por ser simétrica y estar centrada en el valor 0, tiene los mismos valores a la derecha como los tiene a la izquierda. Entonces simplemente lo que hacemos es ubicar aproximadamente dónde está el valor de la variable, 1.84, y calculamos esa área bajo la curva. Pero les decía, eso no necesitamos
transformarlo, calcularlo a partir de la integral definida, sino que nos facilita el hecho de tener la tabla de la distribución normal. En ese sentido, vamos a ubicar el valor 1.84 y observemos 1.8 en la columna de la izquierda y hacia arriba buscamos el 0.04. De esa manera estamos complementando el valor de z, 1.84, y su intersección es la que se sustituye a la hora de calcular la probabilidad, de tal manera que este sería 0.9671. Entonces ya lo tenemos, 1 menos el valor que ubicamos en la tabla de la distribución normal, y resulta que la probabilidad es de 0.0329. De manera similar, vamos a resolver el inciso B. En este caso, se nos pide calcular la probabilidad de que z, ya siendo una variable normal estándar, se encuentre entre menos 1.97 y 0.86. De igual forma, considerando simetría, entonces tengo a la izquierda el menos 1.97 y a la derecha el 0.86. Por las propiedades de la distribución normal estándar, exactamente la propiedad número 3, primero voy a encontrar el valor de la tabla del límite superior del intervalo, 0.86, y le voy a restar el valor de la tabla cuando z vale menos 1.97. Entonces observemos, primero voy a localizar, les repito, el valor 0.86. Entonces fijémonos bien dónde está el 0.8 y complemento 0.86. Entonces, repito, 0.8 a la izquierda y hacia arriba 0.6. Y ahí tengo el valor de z. La probabilidad o área bajo la curva en ese sentido sería 0.8051. Luego tengo que buscar el valor negativo, menos 1.97. Entonces, nos ubicamos menos 1.90, complementamos arriba menos 1.97. Su probabilidad o el área bajo la curva acá, 0.0244. Teniendo ambos resultados, 0.8051 restamos 0.0244, por tanto, el área bajo la curva limitada por esos valores de z sería 0.7807. Pero eso es cuando una variable ya está estandarizada. Sin embargo, en la práctica no siempre se tiene eso. Por tanto, hay que proceder con la estandarización. Por otro lado, puede ser que conozcamos el área bajo la curva normal, pero desconozcamos cuál es ese límite, de dónde se determina esa área bajo la curva normal. Entonces veamos este ejemplo. Dado una distribución normal estándar, calcule el valor de k tal que nos dice la probabilidad de que z sea mayor que k es igual a 0.3015. Por el contrario, ahora, el ejemplo anterior, ya se nos da la probabilidad, ya se nos da el área bajo la curva, pero no sabemos a partir de qué valor es esa probabilidad. Y por otro lado, en el inciso B, la probabilidad de que el valor de z esté limitado entre k y menos 0.18 sea 0.4197. Para el inciso A, vemos que evidentemente, si estamos hablando de que z sea mayor que k, el valor de k tiene que ser positivo y ya tenemos la probabilidad, el área bajo la curva, de 0.3015. Según la definición, recordemos de que esta distribución normal, al estar centrada en mu igual a 0, tiene 50% de los datos a la izquierda y el restante 50% de los datos a la derecha. Por tanto, esta área bajo la curva total sería el 50%. Sin embargo, lo tenemos limitado a un 30.15%. Entonces, hay que buscar ese valor de k. Por la propiedad número 2, dice que z va a ser mayor que k, por tanto, por complemento, despejo ese valor de nz de k.
y eso resulta 0.6985. Al contrario, que como se utilizó la tabla en el ejemplo anterior, aquí yo voy a distinguir, voy a identificar primeramente este valor en la tabla y a partir de ahí construir el valor de Z. ¿Dónde se encuentra el 0.6985? Este es el que voy a buscar. Entonces el 0.6985 y me muevo hacia la izquierda y hacia arriba del valor, de tal manera que el valor de Z o el valor de K correspondiente es igual a 0.52. Y esa sería la respuesta. El valor de K que limita esta región, esta probabilidad, es 0.52. Para el inciso B, tenemos que la probabilidad que Z se encuentre entre K y menos 0.18, 0.4197. Démonos cuenta que si el límite superior de este intervalo es negativo, quiere decir que K se encuentra todavía aún más a la izquierda del valor. Están ambos a la izquierda del centro de la distribución, de tal forma que menos 0.18 y el valor de K. Entre esos dos valores, el área bajo la curva es 0.4197. Entonces, siguiendo con las propiedades de la distribución normal, entonces yo tengo aquí NZ del valor mayor y le resto NZ del valor menor del intervalo. Por tanto, su probabilidad. Al despejar NZ de K, yo tengo que buscar en la distribución normal 0.0089. 0.0089, entonces lo buscamos y nos damos cuenta. Miren, 0.0089 lo tengo acá y me muevo hacia la izquierda y hacia arriba y así construye el valor de Z. Por tanto, Z vale menos, el valor de K, perdón, vale menos 2.37. Y esa es la respuesta, menos 2.37. Entonces, ya tenemos dos formas de cómo trabajar la tabla de la distribución normal. Uno es, a partir de que se nos da el valor de K y calculamos el área bajo la curva, y el otro caso es cuando desconocemos el valor de K, pero sí ya nos dan el área bajo la curva. En este otro caso es lo que les mencionaba antes, que no siempre se nos va a proporcionar una variable aleatoria estandarizada. Por tanto, ¿cómo procede en ese sentido? Le damos el ejemplo. Cierto tipo de batería de almacenamiento de energía dura en promedio 3 años, con una desviación estándar de 0.5 años. Suponga que la duración de la batería se distribuye normalmente. Calcule la probabilidad de que una batería determinada dure menos de 2.3 años. Entonces aquí tenemos todos los elementos necesarios. Tengo un valor promedio, 3 años, tengo una desviación estándar de medio año y tengo el valor de X que se nos pide. Por tanto, no es una distribución normal estándar porque la media debería ser 0 y no lo es. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que X sea menor que 2.3 años? Entonces, en primera instancia hay que hacer la estandarización. Por tanto, Z va a ser igual a X menos mu. En todo caso, 2.3 menos 3 sobre la desviación estándar. Eso nos da menos 1.4. Por las propiedades de la distribución normal, la probabilidad de que X sea menor que 2.3 es estandarizando la variable, ahora es Z menor que menos 1.4. Y por la propiedad número 1, directamente tengo que buscar NZ de menos 1.4. Y en la tabla de la distribución normal, ya que ustedes pueden utilizarla, en la tabla de la distribución tenemos que la probabilidad es 0.0808 o un 8.1% también podemos concluir de probabilidad de que eso ocurra. Otro ejemplo, dada una variable aleatoria X
que tiene una distribución normal con media mu igual 50 y desviación estándar sigma igual a 10, calcule la probabilidad de que tome un valor entre 45 y 62. ¿Qué ocurre? Como me están dando un intervalo, hay que hacer dos cálculos de la estandarización. Nos dice que calcule la probabilidad entre 45 y 62, entonces un valor de z para 45 nos da menos 0.5 y un valor de z correspondiente a 62 es igual a 1.2. Entonces, siendo que la variable aleatoria es x, pero al estandarizar nosotros tenemos ahora menos 0.5 entre el valor de z hasta 1.2. Aplicando la propiedad número 3 de la distribución normal, resulta que buscamos los valores de la distribución de la variable z en la tabla y la probabilidad correspondiente 0.5764. Hemos aprendido cómo la distribución normal se utiliza para calcular probabilidades de variables de todo tipo y esta misma distribución nos asegura que de mucha utilidad en las estimaciones y pruebas de hipótesis relacionadas con una o dos muestras en la unidad siguiente. Siempre a la orden en cuanto al hecho de que no sepan manejar la tabla de la distribución normal, ya saben de que pueden utilizar el foro permanente que se encuentra en la plataforma para poderles explicar directamente su uso. Para complementar lo que hemos aquí desarrollado, buscar en la plataforma en la semana número 10 el tema nombrado distribución de probabilidad continua, distribución normal, resolver los ejercicios que se encuentran en la guía número 10 y la actividad sumativa número 4. En resumen, y para finalizar esta unidad, decimos que la distribución normal es una herramienta esencial en la estadística y en las ciencias. Su capacidad para modelar datos reales y hacer inferencias precisas la convierte en una base sólida para la investigación y el análisis. Comprender la naturaleza y aplicaciones permite abordar problemas complejos con rigor y confianza, facilitando decisiones informadas. Y es así que terminamos la unidad número 3 y teniendo presente de que parte de estas distribuciones que estudiamos en la unidad número 3 vamos a continuarlas utilizando en la unidad siguiente. Así que jóvenes, cualquier pregunta a la orden y nos vemos en el siguiente video.